Los temas del Chile de hoy están en País ADN, junto a Isabel Tolosa y Francisco Rojas. Bien, seguimos avanzando en esta mañana, son las 10:12 y queremos ahondar en un tema que cada cierto tiempo uno se preocupa porque el nivel de inglés que tenemos que tener como población obviamente nos abre puerta para el turismo, nos abre puerta para poder expandir nuestros trabajos a nivel internacional, para exportar, para la economía, para la vida en general. Hoy día pareciera ser que es una herramienta que es como un mínimo, ¿no? Y estamos con Faride Rendich, académica de la Escuela de Pedagogía en Inglés de la Universidad de las Américas, porque hay una noticia que nos llamó la atención, que caímos, ¿no? 7 puntos en el ranking mundial del manejo del inglés y retrocedemos 4 en la región. Eso no es una buena noticia. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Bien, gracias. Efectivamente, no es una buena noticia. Pero personalmente yo estoy muy contenta que aparezca este tema de vez en cuando en la agenda, porque si bien hay factores que indican ciertos progresos en el país, yo creo que el nivel de inglés en un país también es un factor y un indicador que tiene que ver con cuáles son las perspectivas de futuro de un país. Y yo creo que pensándolo como desde esa perspectiva, caer en este ranking es desastroso en cierta forma. Pero también este informe me parece que es bien interesante porque manifiesta que el nivel de inglés está estancado desde el 2011. Y hay varios países que bajaron, yo creo que claramente por el efecto pospandemia, o sea, el enfoque de reactivación ha sido otro, por lo menos en Chile el tema es la reactivación del aprendizaje, que los estudiantes lean y escriban después de 2 años, porque Chile estuvieron cerradas mucho tiempo las escuelas. Por lo tanto, a mí me parece que este informe es bastante relevante en varias cosas. Primero, bueno, por lo que mencioné, que está estancado el inglés, que han bajado en general, y porque los países que mejor se mantienen en temas de inglés tienen una tendencia a ser países como más homogéneos socialmente. Y los que van cayendo son los países que son probablemente más desiguales, exactamente. Uh-huh. Bueno, yo experiencia personal, no es malo contar lo que le pasó a uno, pero cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo llegué y parte de los procesos de evaluación ya dentro de la universidad había un proceso de una prueba de diagnóstico de proceso de adquisición de segunda lengua. Las posibilidades eran inglés, francés o alemán. El que aprobaba esa prueba se ahorraba 4 semestres de clases de uno de esos idiomas. Y los que no aprobamos esa prueba teníamos que hacer 4 semestres de lengua inglesa, francesa o alemana, según la elección. Sí. Bueno, todos los que terminamos siendo compañeros de ese curso, todos veníamos de más o menos los mismos colegios, más o menos los mismos barrios, habíamos tenido la misma cantidad de horas de inglés o de francés a la semana, porque alemán no era una alternativa. Y los otros que estaban de otro lado venían de otros colegios con otras perspectivas, colegios particulares pagados, la mayoría bilingüe, y ellos por supuesto se saltaron. Eximieron. Sí, y 4 semestres menos. Y me parece muy bien porque finalmente era un estándar de la universidad de que sus alumnos cuando ingresaran fueran bilingües, que es un proceso que afortunadamente se cumple. Uno con el tiempo y por las posibilidades también de salir, uno también tiene la chance de ejercitar un poco más el ejercicio en ambientes nativos de otra lengua, pero cuando eso no ocurre, uno termina en el formato de, claro, soy bilingüe, pero bilingüe así como perrito, o sea, entiendo todo lo que me dicen, pero no soy capaz de decir nada. Claro. Ahora, igual hay una cosa interesante acá que a mí me parece que hay que conversar, Faride, porque ¿cómo se mide que bajes o subas en este ranking? ¿Es una prueba voluntaria? ¿Se hace en el colegio a todos tu nivel de inglés? Porque en el fondo también aquí ¿cuánta gente se somete a este tipo de estudios? ¿Cómo puedo medir realmente si sé o no sé el inglés? Porque uno sabe que hay exámenes para poder ingresar a las becas internacionales o para poder ingresar a magíster internacionales, pero para la población en general, ¿cómo puedo medir mi inglés? Eso es una súper buena pregunta, porque de hecho este informe del English First recopilaron datos obtenidos de 2 millones de personas, que es una muestra bastante baja pensando que hacen un ranking mundial. Pero
en esta página, y el English First es una de las páginas donde tú puedes acceder gratuitamente a medir tu nivel de inglés. Y para medirlo existe este marco común europeo, donde independiente de la prueba que tú rindas, que puede ser las pruebas de Cambridge, las inglesas, las americanas, alguna chilena, por ejemplo, todas tienen un marco referencial que te clasifica en el fondo en un nivel. Y existen los niveles A1, A2, B1, B2, y esos son niveles básicos, intermedio, intermedio alto, intermedio bajo. Y a mí me gustaría también mencionar lo que tú acabas de decir, porque efectivamente cuando tú entras a la educación superior hay una tendencia en general en todas las carreras de fortalecer el tema del inglés, pero sin duda 4 semestres pensando igual es poco para generar un bilingüismo, y claramente la política debe ser en el colegio mucho más fuerte, porque las capas sociales que van entrando a educación superior son cada vez más amplias, por lo tanto las brechas son cada vez más amplias también. Claro, y bilingüe como lo entiende todo el mundo, que uno es capaz en el fondo de hablar y escribir en una segunda lengua. No, y de comunicarse en el fondo. Claro, porque en el concepto como de la cosa más de la academia, finalmente uno termina pudiendo entrar a la categoría de bilingüe solamente si es capaz de producir o escribir el lenguaje oral o escrito, perdón, a eso me refiero, más de una frase. Exacto. De hecho, en la academia es más valorado leer comprensivamente, porque es lo que es tu interacción con el inglés. Sí. Tienes que leer papers en inglés, pero otra cosa es cuando tú te desenvuelves en inglés y puedes mantener una conversación y comunicarte, que eso es como la necesidad. Y en distintos niveles de la actualización de la norma, o sea, totalmente, oculta o inculta, o sea, para hablar con los amigos, para hablar con el profe. Sí, absolutamente. Mira, acá estoy mirando en lo que tú dices en Education First, que uno aquí ve que se puede medir el nivel de inglés, pero también se puede medir el nivel de francés, de español, de alemán, italiano, porque para no mentirse a sí mismo también, a ver, ¿cuál es mi real nivel? Porque en el caso nuestro, todos somos intermedios. Claro, o sea, yo puedo tener un diálogo en inglés, viajo en inglés, hablo en inglés, pero yo no sé si podría hacer una entrevista periodística en inglés hoy día, que es mi profesión. Por lo tanto, me costaría mucho trabajar en un país de lengua inglesa, o que necesite hablar inglés. Y ahí, en esa lógica, es súper importante como no mentirse. Sí. Es decir, ya, este es mi real nivel y de aquí para adelante tengo que empezar a estudiar. Cuando un estudiante opta, por ejemplo, por la carrera de pedagogía en inglés, en el caso de lo que tú estás en la Universidad de las Américas, o intérprete, ¿tiene que llegar con un nivel de inglés o parten de cero? En general, cuando tú optas por una carrera de inglés, tienes bastantes nociones del inglés. Sin embargo, tú te haces cargo de las brechas eventuales, y existe una nivelación eventual también. Porque, como toda carrera, si tú entras, no sé, a periodismo o a arquitectura, puede que no sepas mucho. Por lo tanto, y en general todas las carreras, existe un primer año, un primer semestre de nivelación en general. Como el inglés, en el fondo, cuando tú estudias es tan intensivo, se vuelve y hay una cierta inmersión en el tema de inglés, que es muy apropiado para acelerar el aprendizaje. Porque una cosa es que tú estés en contacto con el inglés, no sé, 2 horas a la semana, que todas tus clases estén en inglés, que en el fondo tú estés en este ambiente inmersivo en inglés. Y respecto a lo que tú mencionas, claro, uno puede ser un hablante en un segundo idioma más bien funcional, pero todo depende de cuánto lo practique. Yo creo que la práctica es inevitable. Una vez escuché a un profesor que decía que en el fondo el gran problema de los chilenos que intentamos estudiar inglés es que abandonamos. Sí. Y esto es pura persistencia, ¿o no? Totalmente. Depende también cuándo comiences el aprendizaje del inglés. Hace poco también tuve una entrevista que me preguntaban si era posible aprender inglés de adulto. Y absolutamente sí, pero lo que pasa es que el adulto tiene otras barreras que quizás los niños y los jóvenes no tienen, que es un poco el tema de la vergüenza. Que es evidente. Y en Chile particularmente el equivocarse está muy castigado, como socialmente. Hay pocos que perduran por este mismo tema, porque se piensa que tú tienes que saber inglés y tienes que pronunciar perfectamente y como que no te puedes equivocar. Y eso probablemente era
era visto así quizás en los 90. Es una cosa como culturalmente entendida así, porque finalmente cuando uno habla otro idioma, no tiene por qué respetar las reglas de pronunciación al 100% de cómo lo... Cuando uno conversa con un extranjero, con un inglés, con un norteamericano, el español lo hablan con un montón de problemas y uno no le hace ni un problema a eso, digamos. O sea, son súper respetuosos de su acento. Sí, claro. Absolutamente. Sí, el fin es comunicarse, o sea, que tu mensaje sea entendido. Exacto. Y tú puedas entender el mensaje y pueda haber una interacción ahí. Pero yo creo que, insisto, es muy relevante que se manifieste este tema. A mí me parece que el inglés es extremadamente relevante y es gratificante también para las personas saber inglés. Yo creo que muchas veces hemos escuchado casos o de amigos que no tuvieron un trabajo porque eran las personas calificadas, pero eligieron a otro porque tenía un manejo de inglés, porque eventualmente lo ibas a usar. Es un diferencial muy importante. Es importante. Entonces, independiente de si es que no lo pronuncias muy bien, yo insisto y concuerdo contigo en perseverar. En perseverar en eso, nosotros podemos tener o crearnos como ambientes inmersivos. Tú puedes ver una serie en Netflix sin necesariamente tener subtítulos, tratar de entender y comenzar de cierta forma, de manera autónoma a practicarlo de todas maneras. Sí, pues una de las cosas que a ti te apasionan, Isabel, que es la educación, está requete contra comprobado de que todos los procesos de adquisición de una segunda lengua en la primera escolaridad, en empezar desde esa etapa, facilita muchísimo las cosas. Y cuando ya saltas la barrera y tienes un nivel y eres bilingüe en tus primeros años ya de escolaridad, el proceso de adquisición de una segunda, una tercera, una cuarta lengua se facilitan muchísimo. Total, es así. Así es. Farideh Rendich, académica de la Escuela de Pedagogía en Inglés de la Universidad de las Américas. Gracias por ilustrarnos este tema que, mira, esta mala noticia nos permite recordar que tenemos que mejorar los niveles de inglés, no olvidar que el inglés abre puertas y que a veces uno de verdad, mira, estuve mirando acá en el rato del programa, no solamente el Education First es el que nos entrega este nivel de inglés, está el Cambridge English, está el Open English, está el ESL Idiomas, todos tienen una forma de medir tu inglés. Sí. En muchos lugares, incluso hay becas para estudiar inglés de manera gratuita que las otorga el gobierno de Chile. Sí. Así que yo creo que si quieres hacerlo, es cosa de buscar. Absolutamente, hay oportunidad, así que motivarlos a que lo hagan. Hay oportunidades gratuitas, está el inglés abre puertas para los escolares, para personas más grandes, así que aprender inglés es el desafío. Cuando entraste a estudiar pedagogía, ¿hablabas inglés? Sí. ¿Tú ya hablabas? Un poquito, sí. ¿Pero fue difícil, no? No, porque me gustaba y tenía facilidad y tuve la posibilidad bueno, mi hermana mayor también estudiaba inglés, entonces también tenía un poquito, estaba un poquito más adelantada que eso. Dice Caito. ¿Ya? Gracias, Farideh, por ilustrarnos este tema. Gracias a ustedes. Un pasaporte a la nueva realidad. País ADN, con Isabel Tolosa y Francisco Rojas. Caito habla francés. Sí, pero así, exactamente. ¿Habla francés? ¿Sabes que a mi abuelo le decían así? Mis abuelos eran inmigrantes franceses. Y ¿Los Fonerón? Sí, y mi abuelo materno, sí, pues no hablaban ni una sílaba en español. Y a toda la gente, a todo lo que le decían, mi abuelo decía oui. Y le decían el abuelo oui. Así era conocido en el sur del país. Con tu seguro complementario de Salud Sura, ahorra en la compra de tus medicamentos, aprovecha farmacia digital con reembolso en línea y despacho a domicilio sin costo. Además, tienes reembolso en línea en farmacias no tradicionales de manera